Vamos a grabar. Y bueno, como les decía, en este caso vamos a analizar esta metodología de Bermejo y la peculiaridad que tiene es que proviene de esta disciplina de trabajo social, pero lo que notaba es que se presta también mucho para poder utilizarlo en cada una de las disciplinas, ¿no? Eh, Obviamente esto, si lo analizamos con detalle, es la problemática que pudiera tener para si ustedes quieren ser muy, muy críticos con las metodologías, es que hay a veces para sus disciplinas o el tipo de prácticas en el cual van a estar situados muy cotidianamente, pues hay elementos que se pueden quedar fuera y esos son los que me interesa que de alguna forma vayan identificando y señalando para posteriormente trabajar en su propuesta, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver que pues ahorita la agenda que tengo es meramente, como en las otras ocasiones, platicar un poco del contexto, de todo lo que estamos viendo en metodologías. Vamos a utilizar un caso en concreto para analizar en cada una de las fases como lo hemos hecho en las últimas sesiones, ¿no? Entonces, como les decía, la relevancia de que estas metodologías contengan estos aspectos, ¿no? Que se tenga alguna fase o momento de identificación, que veamos cómo está, cómo nos sirve para identificar cuál es el dilema ético, que nos tenga su fase para analizar los elementos que lo hacen ser un dilema ético y que tenga una fase de resolución. En este caso, esta metodología cuenta con 3 partes o fases, en el cual pues está muy cercano a lo que les comentaba previamente, ¿no? Es buscar mediante un primer momento, tratar de descomponer, analizar las generalidades del dilema para de ahí aterrizar a los elementos importantes, ¿no? Posteriormente, se hace un análisis y jerarquía de principios éticos, de consecuencias. Y lo que me interesaba mucho de esta metodología es que ya viene a introducir como cuestiones subjetivas y objetivas, ¿no? Que es lo que más se va a prestar para discusión durante la clase, me parece. Y por último, la fase de resolución. El dilema que vamos a estar utilizando en esta sesión, digamos que tiene una mezcla entre imaginario y real, pero este es un poco el contexto, ¿no? Pues México es un país de paso para los migrantes que vienen del sur del nuestro y que buscan llegar al norte, ¿no? Entonces, pues el gobierno, si lo autorice o no, si esté de acuerdo o no, pues no impacta tanto en el hecho. La migración seguirá, ¿no? Como sucede también en Europa. Entonces, si traemos si traemos también al contexto en esta situación imaginaria, el problema, las repercusiones económicas que va a traer el COVID, por ejemplo, el alza de desempleo, a la vez que el gobierno diera esta propuesta a los migrantes de yo te ofrezco a ti trabajo y ciudadanía aquí en el territorio nacional, la pregunta es, ¿será justo esta propuesta del gobierno mexicano para los migrantes en el contexto de un país que está por entrar a dificultades económicas y de alzas de desempleo? Ese sería como el dilema que estaríamos utilizando para analizar en el resto de la sesión, ¿no? Entonces, por decirlo así, nos vamos a situar dentro, como si nosotros fuéramos el secretario de Relaciones Exteriores, que en este caso, al menos en México, es Marcelo Ebrard, y vamos a ver cómo es que se puede entender este dilema ético, ¿no? Entonces, pasando a las fases. El, en sí, el primero, como les comentaba, es contextualizar y ahora sí que es sumergirnos en los hechos, ¿no? Entonces, por ponerlo así, nosotros ya lo hicimos al ver acá que el contexto es México como un país de paso para los migrantes, el otro contexto que es tomar en cuenta las consecuencias del COVID en la economía y en la alza de desempleo en nuestro país y que
ante estas dos posibilidades, aún así el gobierno busca otorgar empleo en nuestro país y otorgar ciudadanía mexicana a quienes busquen cruzar para que no lleguen al norte, ¿no? Entonces, esa sería como una narración de los hechos. Aquí, ¿cuáles creen ustedes que son los datos relevantes de esta situación? Los escucho. ¿Qué se les ocurre? Por... No sé, la tasa de desempleo en México. Sí, pues es una gran variable, ¿no? Porque en la medida en la que si se vuelve una situación muy crítica, pues pareciera que se vuelve más injusta esta postura del gobierno mexicano, ¿no? Eh, Simplemente como recuperando críticas que he escuchado de pronto o leído de pronto en Europa, cuando los movimientos migratorios se vuelven muy fuertes, es una de las primeras cuestiones. O sea, si no puedes garantizar de empleo tu estado a tu población, ¿cómo es que puedes decir que eres justo o estás respetando la dignidad de otro país o de otras personas, pero no de tu misma población, ¿no? ¿Algún otro factor que ustedes consideren relevante? O pueden pensar, El salario mínimo a lo mejor. sí, definitivamente, esa es muy buena observación, Daniel, porque pues si la propuesta del gobierno fuera esta, ¿no? De pagar justamente mediante un salario mínimo, pues la pregunta es, ¿qué tanta gente la tomaría para empezar? Quizá no valdría la pena. Entonces seguiría el flujo migratorio y demás, ¿no? ¿Algún otro dato o incluso pueden entender esta fase como una pregunta, como qué necesito saber para seguir analizando el dilema? Disculpa, profe, ¿cree que se podría tomar también como un fomento a la migración también, de cierta forma? O sea, como de que no, pues no pasa nada, vénganse. Pues digamos que sí puede ser un incentivo para la migración. Eh, y justamente si ustedes analizan la realidad de los hechos, yo hice ahora sí que edición de la propuesta que hizo el gobierno de AMLO. Ebrard lo que decía era más bien invertir en los países del cual vienen los migrantes para que allá tengan buenos trabajos, ¿no? Pero en la medida en la que fuera, más bien que fuera en México y que además se ofrezca la ciudadanía, quise introducir justamente esa cuestión por esa situación. Porque como bien lo dices, ¿no? O sea, la pregunta que podremos formular aquí es, si esto se vuelve un incentivo, ¿de qué manera podría impactar no solamente la cuestión del desempleo, ¿no? En temas de COVID, para empezar, la difusión de la transmisión. En otros temas, ¿cómo garantizas la salud de toda la población pensando en todos los que pudieran estar llegando? Los problemas en el sector educativo, porque también tienes que pensar en los hijos de todas estas familias que vendrían, los impactos económicos en el otro país, si esto pudiera traer un conflicto mismo en las relaciones exteriores de ambos, de los países que estén en cuestión y demás, ¿no? O sea, se puede abrir a muchos cuestionamientos, definitivamente. ¿Alguna otra cuestión que se les ocurra? Bueno, entonces aquí la otra parte de esta metodología consiste en identificar la naturaleza del problema o los problemas éticos o éticos, ¿no? Entonces esto es preguntarnos de todo este contexto, ¿qué lo hace ser un dilema ético? ¿Quién me dice? ¿Cómo ven? Pues que a final de cuentas son personas, ¿no? Y pues están buscando una vida más digna para sí mismos y para sus familias.
Entonces, ¿cómo puedes tú o el gobierno en todo caso prohibirle o no facilitarle esa vida digna si en su país no se la están dando? Muy bien, sí, definitivamente. La cuestión es como, creo que podremos hablar de la dignidad humana y la justicia, así como lo venías narrando, y como por un lado ya lo estás describiendo, que estás viendo que allá tienen un problema serio a su dignidad humana, y la pregunta de la justicia, de cómo es que cada gobierno tiene que darle a sus ciudadanos lo que le corresponde, pues se vuelve como lo paradigmático, ¿no? Este, ¿quién más? ¿Qué otros elementos ven en esta situación? Por ejemplo, si pensamos, en este caso tienes por un lado la dignidad humana de esta población, pero en el caso de la población mexicana, incluso de las mismas empresas y demás, se les ocurre que estén impactando negativamente, como ya platicamos hace rato, en estos sentidos éticos. Piensen en todas las distintas dimensiones que pudiera repercutir. Pues también es posible que exista una cierta incertidumbre en el no saber qué va a hacer de estas personas, porque al final es gente que pues no tiene un hogar y está buscando un medio mejor, y pues tristemente México tampoco es el lugar para darles ese futuro mejor, solamente somos como el intermediario para llegar a Estados Unidos realmente. Y es una realidad que digo, a mucha gente no le parece, porque pues al final muchas de estas personas las siguen regresando y a veces no las deportan hasta su país, a veces las dejan como en media res en México, así que luego se vuelve como un problema muy difícil de controlar, y esta gente se desespera y empieza a caer en malas acciones, como pueden caer en manos de el crimen organizado y apoyar que esto siga existiendo, porque pues pueden ser chivos expiatorios muy fáciles de utilizar, ya que no tienen protección de nadie. Sí, y eso es como bien lo mencionas, si fuera por su voluntad, ¿no? Pero también está el caso de que ya los han obligado históricamente, y tienes también estos crímenes atroces en, justamente, creo que era aquí en rumbo a la carretera a Reynosa, si mal no me parece que, mal no recuerdo, perdón, que se encontraron así fosas de muchísimos, pues, personas que mataron el crimen organizado porque al parecer no querían ser parte de ello, ¿no? El grupo de narcotráficos. Y ese pues es también, como bien lo señalas, una cuestión, ahora sí que de tanto de la dignidad humana, de la beneficencia del propio país, ¿no? De qué manera va a impactar a la misma, al mismo bienestar de esta nación. Y contrasta mucho con Europa porque allá creo que es un tema que tiene, al menos históricamente, como que más desarrollo en los distintos argumentos y contraargumentos, ¿no? Entonces, uno de ellos era completamente Vanessa, que eh, el problema es, por ejemplo, en el caso de los italianos, recuerdo un profesor italiano que decía, pues es que yo como italiano te diría que al gobierno que no me conviene porque ya nos ha pasado que con la migración sube todo lo que es la tasa de criminalidad. Entonces, pues ¿de qué me sirve? ¿No? Y en este contexto en el cual aquí en México incluso pudiéramos decir, eh, con todos estos asuntos también de feminicidios y más allá de la veracidad de los siguientes hechos que y lo digo más que nada porque la policía cibernética parece que sacó hace poco un supuesto dato que no hay un indicio todavía de que se esté incrementando los secuestros a las mujeres en el estado, pero más bien parece que las publicaciones dan a ver lo contrario. Pero aún así, lo que quiero decir es que por cualquier lado se pudiera prestar para pensar que esto pudiera suceder, ¿no? Incrementar tasas de criminalidad porque nuestro país es casi como una receta que nada más necesita de manos que estén necesitadas para esto. Y eso es lo que creo que un contraargumento se podría prestar. Entonces,
regresando aquí, la naturaleza de este problema, pues ya lo mencionaba Emet, tiene que ver por un lado como con la dignidad humana de estas personas en su respectivo contexto, pero también por el otro lado, la dignidad de nuestro propio país mediante los posibles impactos que pudieran suscitarse de esto, ¿no? Obviamente aquí la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los afectados y cuáles son los motivos que están detrás de su acción o de su crítica o postura ante este problema? Entonces, ¿quiénes creen que serían los principales afectados en esta situación dilemática? Pues las personas que están emigrando, ¿no? Es que podrían ser ellos y también las personas, digamos, de bajos recursos o con un trabajo no tan estable, que puedan ser, no suplantadas, sino que son trabajos como muy desechables o donde se impone el mejor postor, esa es la persona a la que le van a pagar. Entonces estas personas vienen y dicen, no, pues hago el mismo trabajo, pero por menos dinero, obviamente viendo por una economía un poco más estable, el dueño puede decir, ah, pues me conviene más pagarle a este chico que acaba de llegar que a, no sé, la persona que ya tenía trabajando conmigo. Sí, y ahí creo que estás hablando incluso de tres personas en concreto, ¿no? Tanto, por ejemplo, la empresa, el migrante y el trabajador ordinario que está en este tipo de negocio, ¿no? Que pues se ve afectado. Muy bien, eso también me parece muy, muy relevante. ¿A alguien más se le ocurre a algunos otros afectados o que estén conectados con esta cuestión de la migración? ¿Cómo ven? Por ejemplo, ok, ya hablamos de las empresas. En el caso, pues también tenemos que pensar en la sociedad a grandes rasgos, como ya lo mencionamos. Entonces ahí tendríamos como cuatro afectados. También podríamos pensar, bueno, ya hablamos de todos los otros elementos del sector salud, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de la dimensionalidad de la cual hablemos o la cual se ve afectada, podemos pensar en distintos afectados. Pero me parece que para hacerlo más concreto, pensemos en el caso pues, de cómo impactaría, por ejemplo, a las empresas y a los trabajadores. Antes de meternos a detalle, esta metodología nos pide, ok, como que un previo análisis de qué alternativas posibles se pueden dar ante este problema. Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurriría siendo, en este caso, el secretario de Relaciones Exteriores, que se pudiera hacer además para suplantar la propuesta que él dio en el caso de la migración? ¿Qué piensan? Pues suena muy factible lo que decía hace rato sobre generar como estos lazos para incentivar tal vez que haya más trabajo allá y que también haya más trabajo aquí en México, porque pues si lo pensamos bien, el problema de la migración debería ser problema pues del país como tal, ¿no? Porque pues tal cual es de que, oye, se están yendo tus ciudadanos, y pues por qué razones se están yendo tus ciudadanos, ¿no? O sea, tanto, por ejemplo, pues teóricamente la culpa de que en algún tiempo o sea, mucha gente de aquí de México se fuera a Estados Unidos, pues realmente no es culpa de Estados Unidos, ¿no? Pues es culpa de que pues tal vez hay mejores trabajos allá o hay más calidad de vida y todo, y pues las alternativas pues simplemente creo que quedarían en cada país, ¿no? O sea, como pues mejorar la cuestión de calidad de vida, empleos, que puedas tener, tal vez no las mismas cosas que que países de primer mundo, pero pues irse acercando Mm. por el estilo, porque pues ya vemos que Alemania y Francia y así, pues dan mucho asilo político a los, sí, pues a las personas que están escapando de la guerra y así, pero pues realmente
Supongo que también allá la gente se ha de quejar, porque pues en todos lados del mundo se han de quejar de los inmigrantes tal vez, pero pues no tanto como en otros países que por ejemplo no estén tan desarrollados, por ejemplo como México, que decimos, no, pues aquí casi la mayoría de nuestro país está en pobreza. ¿Cómo, o sea, cómo esperan que pues vamos a, sí, pues a cuidar gente todavía que también viene en pobreza, ¿no? Y esos otros países como ya están desarrollados y todo, pues ya también no se preocupan tanto por el hecho de decir de que no, pues es que cómo vamos a cuidar más pobres si tenemos muchos pobres. Pues realmente la realidad es que no. Bueno, pues sí, o sea, ese es un muy buen contexto y en ese sentido suena interesante, ¿no? La propuesta que hacía Ebrard. ¿Se puede criticar o ver de alguna manera pues su factibilidad en la medida en que fueran pues proyectos de largo alcance o de larga durabilidad? Y aún así la pregunta que supongo que saldría de aquí del mismo país podría ser la siguiente. ¿Por qué apoyas a otros países cuando no puedes ni salvaguardar los empleos de tu país? Entonces, ¿qué otra alternativa se les ocurre? Híjole, profe, es que de verdad no se me ocurre ninguna, pero igual y establecer como más protección en las borders, y no quiero sonar como Trump, pero cuando yo fui a Chiapas con mis abuelos, pasamos a Guatemala de que nada más por una montañita de que nos estaban dando el tour, Ujú. de que ya, pues aquí es Guatemala, y nosotros de que, ¿cómo? O sea, no nos pidieron nada, y dice el señor de que a esta hora es muy seguro pasar, pero en la noche dice que se hace súper inseguro, que hay puro, pues que hay puro, como trato de drogas y así. Entonces igual, y, no sé, como poniendo pues un border, igual como el que está aquí para Estados Unidos allá, igual y puede ayudar, porque pues igual mi papá estaba con mucho al pendiente cuando estaban pasando el año pasado, que estaban viniendo muchas personas de Sudamérica y que estaban pidiendo refugio en Estados Unidos. Y mi papá tenía pendiente que subiera el crimen organizado, ¿verdad? Porque pues no los dejan pasar en Estados Unidos, y como vimos, pues allá se puso fea la situación, que les aventaban gases y así. Entonces, pues muchos se regresaron, algunos se quedaron aquí, y por ejemplo, para venir al TECA hacia mi casa, hay una zona en específico que ahí como que separaban muchos, y me tocaban el vidrio, y yo pues ya venía con miedo, ¿verdad? Porque una mujer sola en el carro, de que una chava, pues te ven así, chava obviamente, y luego te están pegando en el carro y te están pidiendo dinero, y pues los quieres ayudar, pero al mismo tiempo te da miedo, ¿verdad? Entonces, siento que es algo muy difícil, obviamente, planear, porque como tu lado humano los quiere ayudar, pero tu lado sobreviviente es de que sos. No sé si te cortaste ya, eso es, perdón. Dije sos. Ya. Sí, ahí me te escucho. Por parte sí comprendo ese lado de que ves gente, a lo mejor tú sabes que no son de este país y quieres ayudarlos de cierta manera, pero también no creo que el que estén pidiendo dinero sea una buena opción, porque pues están escapando justo de eso, ¿no? De querer pedir, ya que no tuvieron una respuesta por parte del gobierno o no están teniendo oportunidades. Ahora, México es un país de paso, entonces no sé realmente qué tanto sean las personas que se quieren quedar aquí, pero tengo entendido que algo que puede funcionar es dar una nacionalidad temporal para que consigan un buen empleo. Y hay ciertas asociaciones justamente que dan estos empleos temporales donde te están diciendo, ¿sabes qué? Pues es que te puedo contratar por 5 meses, por ejemplo,
Y no sé, aquí justamente es una propuesta, la verdad no sé si ya está hecha en México, pero sé que es una propuesta. Ahora sí que tengo estas casas de Infonavit que están amuebladas donde te puedes quedar 5 meses nada más en lo que trabajas conmigo y de aquí, si te quieres pasar para Estados Unidos, vas a tener que hacerlo legalmente. O sea, diciendo tus condiciones primero, porque es mucho más fácil refugiarse en México que refugiarse en Estados Unidos y conseguir un trabajo allá. Si aquí puedes estar como refugiado, puedes tener una nacionalidad temporal o trabajar temporalmente aquí por tanto tiempo, pero después de eso necesitamos que nos digas qué vas a hacer, a dónde te vas a ir, qué es lo que piensas. Porque digo, también el que haya inmigración a México no tiene forzosamente por qué ser algo malo. Simplemente pues se tiene que ver la manera de cómo eso puede afectar mejor al país, ¿no? Cómo pueden ayudarnos de cierta manera. Unos de los que yo conozco aquí en Chihuahua, porque no hay tantos migrantes, pero sí hay una que otra persona, es en un negocio que tiene un amigo de mi papá, unos conocidos. Él lo que hace son las cajas de trailers y él contrata a estas personas para que lo ayuden con toda la maquinaria y les paga bien, o sea, como le pagaría a cualquier persona que va a solicitar trabajo. Y una vez preguntando le dijo, es que ellos no tienen la culpa de estar en esa situación, que no tienen la culpa de estar huyendo de su país. Y si lo que necesitan es dinero para mantener a sus familias o algo, lo mejor que yo puedo hacer es darles un buen trabajo para que ellos consigan la oportunidad que en su país no consiguieron. Y es como parte de lo relevante, ¿no? De su situación. Y que ahorita que lo estabas articulando, también me quedé pensando en como parte de los datos relevantes es todos estos cuestionamientos que mencionabas de parte de del gobierno, ¿no? Como todos estos cuestionamientos de, ok, te puedo ofrecer esta alternativa, pero nos interesa también saber qué vas a hacer después, ¿no? Y a la vez también preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se necesita conocer? Pues en el caso de la migración, si se busca la manera legal de parte de Estados Unidos, ¿qué es lo que te solicita o cuáles son las condiciones por las cuales ellos te pueden aceptar? Porque creo que principalmente lo que estaban utilizando como argumento o lo que leí hace no mucho, que perdonen si es erróneo, pero sí recuerdo con certeza haber leído que esto se utilizaba, era el argumento de que eran perseguidos políticamente. Entonces, ellos lo utilizan porque obviamente son asesorados por algunas personas que saben que Estados Unidos sí te puede aceptar en la medida en la que estés perseguido por política o por casos de política autoritaria y demás. Y como América Latina lamentablemente tiene mucha historia de ello, pues de ahí que viene esta propuesta de Estados Unidos. El problema es que para analizar un caso que tenga esta peculiaridad, por lo que tengo entendido es que dura meses. Entonces, por eso es que los tenían retenidos, entre comillas, digamos, en estas zonas, ¿no? Porque una cosa es tenerlos retenidos para análisis y otra cosa es tenerlos en cajas como animales. Es una distinción muy, muy importante. Sí, Maximiliano, ¿te escucha? Solo iba a decir que a mí se me hizo interesante lo que dijo Aimé, eso sobre dar como apoyos, porque el otro día estaba viendo un reportaje en la tele de un chavo de Cuba, que pues ese era su objetivo, ¿no? Irse a Estados Unidos y así, pero pues creo que lo intentó pasar una vez y no lo logró y así que mejor se quedó en Tijuana y hasta puso un puesto de pizzas, y hasta le estaba yendo bien y así, y pues no sé, como que me hizo dar en cuenta de que pues mucha de esa gente realmente se va, sí para tener una mejor vida, pero pues también porque quiere trabajar, ¿no? Y pues sí estaría interesante así como dar ciertos apoyos, lo que estaba diciendo como, no, pues te doy la oportunidad de que te quedes en esta casa y demás, pero si trabajas en esto y así. Y sí siento que sería muy factible porque pues tal vez no 10 de 10 migrantes lo van a hacer, pero pues con que 5 lo hicieran, pues ya sería, pues sí, o sea, cambiaría muchísimo la situación, bye. Sí, y es que ahorita me recordaste justamente a la ley que tenía, ¿no? Que era la de pies secos, pies mojados, me parece, que era el permiso
Dice, consistía en permitir el ingreso de los inmigrantes provenientes de la isla solo si han pisado la costa estadounidense, pero esto fue algo que terminó la administración de Obama en el 2017. Entonces, sí, digo, tenemos muchas anécdotas, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender la cuestión y lo problemático que es, porque como bien señalan, pues muchos realmente lo que buscan son la misma oportunidad de crecer, ¿no? Vivir en situaciones deplorables, pues nadie quiere estar en ellas, ¿no? Nadie. Pero bueno, revisando algunas alternativas, pues aquí planteamos algunas, así que pasemos a la siguiente fase. Esta ya tiene que ver con la valoración ética y la toma de decisión. Entonces, en esta fase, lo que va a ser muy importante es que tratemos de ponernos en estas posturas que quizá vayan a entrar en como cierta contradicción de estas cuestiones, de los dilemas éticos, ¿no? O que sean las manifestaciones de los principios éticos o de quien declara los principios éticos que están en contraposición, ¿no? Entonces, el primer paso que nos apunta aquí esta metodología es retomar lo que ellos llaman el sistema de referencia moral, que es recordar lo que ellos llaman dos premisas fundamentales. Vamos a entender estas premisas como cierto tipo de leyes. Por un lado es una premisa ontológica, le llaman, que esto pues en filosofía es la pregunta del el ser en tanto ser. Entonces, en este caso es qué es el ser humano en tanto persona, ¿no? Aquí lo que se suele pensar es que el ser humano, en la medida en la que es una persona, tiene la dignidad y no tiene un precio asignado. Es como por eso les digo, tomémoslo como una ley, ¿no? El que todos como persona tenemos dignidad. Y por el otro lado, la premisa ética es como pensar que en la medida en que todos somos seres humanos, somos iguales y merecemos también misma consideración y respeto. Y esto va a ser muy importante porque muchas situaciones dilemáticas, queramos o no, en la medida en cómo se juegan los prejuicios, eh, genera como estas valoraciones de los afectados, de todos los que están participando en el dilema y tratamos de poner algunos en posiciones inferiores o superiores, en situaciones desiguales, en pocas palabras. Y muchas veces por quizá, como platicamos ahorita, por el sentir de sobrevivir, también quizá podemos intentar actuar sin tanto respeto o afectando la dignidad de otras personas a costa de la mía. Entonces, esta metodología lo que busca es como tener estas referencias siempre constantes y no perderlas, ¿no? Como que sea nuestra brújula de pensamiento, ¿no? Entonces, recordar el tema de la dignidad, la igualdad, consideración y respeto. La siguiente parte es, mediante la óptica de los participantes, qué principios morales están en juego. Y esta es el apartado en el cual nos preguntamos por los aspectos subjetivos, ¿no? Entonces, por un lado podemos decir, si pensamos del lado de los migrantes, ¿qué principios morales podrían argumentar ellos para justificar la migración? ¿Cómo ven? Yo usaría el de no maleficencia, pues no le voy a hacer daño a nadie. Ok. Ujú. ¿Cuál otro se les ocurre? La dignidad humana, por ejemplo, que todos tenemos derechos y pues ellos solamente lo están buscando. Muy bien. Ok, ahorita estamos pensando en la medida de los migrantes. ¿Qué tal si nos preguntamos en la medida de aquellos de la población mexicana que estuviera en contra de esta propuesta de parte del gobierno? ¿Qué principios creen ustedes que utilizarían ellos para defender su postura de estar en contra? Supongo que ahí sería como el de no maleficencia, ¿no? ¿En qué medida, Maximiliana?
Pues tal vez en el sentido, a ver, déjenme lo planteo. No te preocupes. O sea, sí lo veo, pero vamos a tratar de ponerle la carnita a los principios, ¿no? Para argumentar. Sí, el principio de no maleficencia tiene que ver también con la búsqueda de un bien, pero en la medida en la que no actúas, a diferencia del principio de beneficencia, que es actuar para buscar el bien, ¿de qué manera hablamos de evitar el mal? Ok, creo que ya. Sí, pues en el sentido, pues el argumento de siempre, ¿no? De que no los voy a ayudar a ellos porque pues ya hay gente de mi propio país que debería de ayudar. Y pues lo que decían, ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, me Creo que parece sí. muy bien. O sea, sería la ausencia de la acción, el ayudar al otro buscando el bienestar de mi propia gente, ¿no? De decir, no te puedo dar esa oportunidad porque primero tengo que ayudar a la población, ¿no? Muy bien, ¿algún otro principio que se les ocurra? Por ejemplo, ¿cómo justificarían ellos el bienestar de la misma población? Eh, porque, pues bueno, su argumento es, no conozco los daños que me van a traer. Y pues es válido, la gente le tiene miedo al cambio y la gente tiene miedo a lo desconocido y querramos o no, aunque todos seamos hispanos y hablemos la misma lengua, vivimos culturas completamente diferentes, incluso en nuestros mismos estados, así que también es válido sentirte intimidado, sentirte inseguro y más porque tú sabes que tampoco tienes un gobierno capaz ni darte a ti, pues que le van a dar dando a otros. O sea, también es como válido querer que primero se te dé a ti antes que se priorice a alguien más. Es como, no sé, si tus papás estuvieran cuidando a otros niños de hijos de otras personas antes que cuidarte a ti, o sea, te enojarías incluso si puede sonar algo egoísta porque pues todos somos humanos, pero pues no todos son mexicanos. En este caso se me ocurre, por ejemplo, el principio de justicia. O sea, aquí el pensar darle a cada quien lo que le corresponde en cuestión, pero, o más bien en virtud de la misma ciudadanía, pensarían quienes no están a favor, ¿no? Decir, pues primero tienes que ser justo con tu propio país y después ya comienzas a buscar justicia en otras naciones, ¿no? Pudiera ser también aquí. Profe, no sé si también entraría como el desplazamiento de la responsabilidad, o sea, porque generalmente cuando es personas dices, ay, sí, pobrecitas, pero pues yo no me encargo de ayudarlos, el que se encarga tendría que ser el gobierno. Y como que toda la culpa se la desplazamos al gobierno y es que el gobierno debería y el gobierno este y el gobierno otro. Y ya van años que culpamos al gobierno y ya sabemos que de todas maneras no van a hacer nada y no se busca hacer nada para cambiarlo tampoco. Entonces, de cierta manera, creo que sí se desplaza la responsabilidad para no sentirte mal por algo que no es tu deber, pero podrías hacer. Sí, justamente esto que mencionas, creo que no va en este apartado, pero sí es muy importante para un apartado siguiente, que es cuando ya estamos tratando de entender el aspecto subjetivo, ¿no? El decir justamente, el hacer una crítica más bien a estos dos principios que ya hemos escuchado de parte de quienes están en contra. Porque pues en la medida en la que ellos apliquen o busquen, mejor dicho, que el gobierno sea justo para su propia gente, es un, oye, pero ¿por qué estás desplazando la responsabilidad? O sea, en el sentido objetivo, que es justamente el que sigue, si no me equivoco. Entonces dices, bueno, ok, vamos a ser objetivos. Si por el lado de quienes están en contra están diciendo que hay una suerte de injusticia en la situación, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que toda la cuestión de la justicia termina exclusivamente en el gobierno, ¿no? ¿Cómo es que los distintos sectores de la población pueden entrar? Y aquí puedes, por decirlo así,
criticar entonces en el sentido objetivo si realmente puedes hablar de injusticia o del principio de justicia de parte de este grupo, ¿no? Y utilizas, como ya lo hiciste muy bien, este mecanismo de desentendimiento moral para pues analizar. Ese ejercicio que hiciste, Aime, es muy, muy bueno. Yo te sugeriría que lo pensaras también en cómo introducir estos en tu metodología, definitivamente. Entonces, esta siguiente pregunta es, ok, tratemos de analizar objetivamente cada uno de los principios y los argumentos que se mencionaban, ¿no? Por un lado, teníamos a los que están en contra que hablan de el tema de pues sí, ya hablamos de la injusticia que se presta, también recordando, por ejemplo, Vanessa, que hablaba de el no saber qué es lo que viene y cómo es que podemos sustentarnos en principios para darle al gobierno más bien como un call to action, a que, hey, antes de que tomes decisiones, pues tenemos que lidiar objetivamente con esto, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer tu gobierno para contrarrestar o de alguna manera prever todas estas cuestiones, ¿no? Por ahí hay un principio que se llama el de prevención, que pudiera también estar aquí en juego, ¿no? Es que es así literal pensar en que la responsabilidad de cada una de las figuras de poder o que tienen injerencia en esta situación también están en función de prever para evitar males, ¿no? Entonces se me ocurre que pudiera ser de manera objetiva un principio que pudiera estar en intermediación entre ambas figuras que están, al menos aquí los que están a favor y los que están en contra. ¿Algún otro principio que se les ocurra que pueda surgir de una lectura objetiva de la situación? O haciendo una misma pregunta, en el caso de los migrantes, ¿se puede decir efectivamente o objetivamente, mejor dicho, que tanto el de dignidad humana y beneficencia es algo que está en juego en su caso? ¿Hay hechos en concreto? Pues podría depender mucho de la situación de los migrantes, ¿no? Porque hay veces que la dignidad, o sea, no se toma en cuenta, pero para nada. Y ya son personas que o sufrieron un maltrato físico por parte del gobierno mediante las Fuerzas Armadas, o, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, que se empezaron a, ¿cómo decirlo? A porcionar los alimentos y las bebidas. Esto lo vi en un reportaje, no me consta, pero no dudo también que haya pasado y pues también es una forma de maltrato. Sí, y justamente esa es otra pregunta también que podemos incorporar acá. ¿Cuál es el contexto de cuál provienen los migrantes, ¿no? Eso es un dato que es también fundamental, ¿no? Y sobre todo si queremos fundamentar objetivamente, perdón que repita la palabra, pero si queremos fundamentar que hay una afectación a su dignidad humana, tenemos que dar ese contexto, ¿no? Sea así en la medida en la que lo hizo Aime ahorita, sea también hacer un análisis de cuál es el salario mínimo de estos países de los cuales sabemos provienen estos migrantes, también ver si hay estadísticas de la tasa de empleo y desempleo. Estos son algunos de los datos que tendríamos que analizar para entonces decir, objetivamente podemos decir y con toda claridad y certeza que la dignidad humana como principio está en juego en el caso de esta población, ¿no? Sería como una lectura de cómo es que podemos fundamentar. Y eso es como, al menos personalmente, lo que me gusta de esta metodología, ¿no? Como que busca traer todos estos datos que nos permiten fundamentarnos, tanto para descartar los aspectos subjetivos como y llegar a los aspectos más objetivos. Entonces, aquí
el siguiente paso es, ok, tomando en cuenta estos aspectos objetivos y subjetivos, ¿cuáles tendrían mayor jerarquía que los otros? Tenemos, por ejemplo, dignidad humana, tenemos justicia, tenemos principio de no maleficencia, prevención, beneficencia. ¿Creen ustedes que de todos ellos hay algún principio que tenga jerarquía, que siempre esté arriba del resto, al menos en este caso? Pues normalmente se intenta que sea la dignidad humana, no, según yo, o sea, por lo que he visto. ¿Y tú Digo, en crees el caso, que así debería ser? yo creo que así debería ser. Digo, no se hace siempre, ¿verdad? O sea, como ahorita lo acaba de decir mi compañera de los migrantes, Ujú. pero creo que siempre debería estar por arriba de la dignidad humana. ¿Todos están de acuerdo? Vika me dijo que sí. Nico, Yo también sí estoy de acuerdo, profe. ok. Maximiliano también está de acuerdo. Y piensen obviamente que lamentablemente los dilemas éticos, a diferencia quizá un dilema técnico que tiene una solución completamente objetiva, y todos los otros azares, pues nos toca a nosotros lidiar con ellos. Pues en los dilemas éticos no existe una solución unívoca o una solución con la que todos estén de acuerdo, pero sí hay soluciones mejores, ¿no? Soluciones mejores en la medida en la que estamos apelando a estos principios que buscamos defender de forma universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que les sugeriría en esta pregunta es, ¿cuál de todos los principios, si estuvieran en conflicto de manera universal, esto es pensar en todos los países, defenderían a toda costa? Pues usualmente pensamos que todo lo que refiere a la vida, ¿no? Es uno de los principales. Entonces, el más cercano a ello en este caso es la dignidad humana. Entonces, ahí hablaríamos de que primero va la dignidad humana. Después dirían que existe algún otro principio. Por ejemplo, ¿qué le seguiría? El principio de justicia, el principio de prevención, de beneficencia. Pues el de la justicia, ¿no? Porque al final todos merecen dignidad y buscar una vida mejor. Y también si decimos que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y ya aceptamos a todas las personas en tanto su dignidad, pues entonces aquí la pregunta es, ya te acepté, ¿qué te corresponde en este contexto, no? O podría ser también la beneficencia, ¿no? Porque pues ya estamos hablando que realmente son personas necesitadas de cierta forma, porque pues lo que decíamos, no muchos lo hacen como, pues ahora sí que por placer, sino por necesidad. ¿Qué opina el resto? ¿Antes de la justicia irá beneficencia o la beneficencia iría después de la justicia? Yo creo que justicia y después beneficencia, porque aún si fuera de esa manera, o sea, que lo están haciendo no por gusto, sino por necesidad, estás hablando de que para ellos no está habiendo justicia, porque no está habiendo una respuesta. Entonces, de cierta manera, creo que se complementa un poco. Es muy interesante, sí, porque, y quizá es uno de los aspectos también de la complejidad de esta situación, ¿no? Porque si no hablamos de justicia en un contexto en el cual, antes de buscar la beneficencia de otro, pues la misma población se te va a ir encima, ¿no? Quizá con cierto argumento objetivo, ¿no? De cómo es que, pues antes de pensar qué nos corresponde a todos en este caso, estás pensando primero en el bienestar exclusivo de un particular y no de todos, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante que primero viniera, más bien, después viniera justicia y después pensar en de qué manera, pues incorporaría ya la beneficencia, incluso pensando para ambas posturas, ¿no? También se me ocurre que el principio de prevención pudiera entrar aquí a la par de justicia para, por decir así, ver de qué medida podemos
proveer de cierta beneficencia una vez que ya vimos qué le corresponde a cada quien. ¿Sí, Maximiliano? Pues solo quería decir que justamente ya que está hablando de lo de prevención, pues debería técnicamente ir antes que justicia, ¿no? Porque pues si hablamos de justicia y así, pues realmente pues están haciendo algo ilegal, ¿no? O sea, para bien o para mal, pues, o sea, tal vez la justicia debería de aplicarse desde antes que quisieran irse, o sea, en su propio país, para que ya después, o sea, la justicia no sería de que, oye, pues, ok, sí, sabemos que necesitas una mejor vida y demás, pero pues técnicamente es algo ilegal, ¿no? Y Ujú. hablando de lo de la prevención, ya prevenimos que todo, pues sí, que nada de esto tenga que suceder. Sí, sí, y te daría la razón si estuviéramos quizá analizando el dilema en esa óptica de pensar también en la situación de su procedencia. Pero en la medida en la que estamos pensando ahorita el dilema de esta decisión que ya se tomó, por decirlo de alguna manera fantasiosa, del gobierno mexicano, me parece que entonces el principio de justicia pudiera estar antes. Pero ese es uno de los aspectos debatibles, ¿no? De qué es lo que debería ir antes o después. Y no necesariamente que, pues, porque yo diga que uno debe considere yo que esté antes o después es la nota final. Más bien lo importante es cómo lo justificas. Si la prevención va antes de la justicia, por ejemplo, se me ocurre que podemos pensarlo así. El gobierno que debe pensar, al menos en este caso en concreto, quien está tomando la decisión, cómo distribuir lo que le corresponde a cada quien, debe anticipar a la vez qué es lo que va a suceder en el aspecto económico, por ejemplo, qué es lo que va a suceder en el aspecto de salud, en el aspecto educativo, cómo va a tener que invertir en distintos sectores, por ejemplo, en el caso que nos mencionaba Aimee como de Infonavit, cómo tendría que destinar fondos para todas estas cuestiones y entonces ya decir, ok, población, así es como vamos a establecer la justicia en este caso. Sería como una lectura que también se pudiera dar, ¿no? Definitivamente. Después, esta metodología también analiza o mejor dicho, no termina de desacreditar lo subjetivo, sino que busca analizar cuáles serían las posibles consecuencias de la toma de decisiones en la medida de los principios éticos o de las mismas pues acciones que pudieran suscitarse debido a alguna decisión, ¿no? Y esto es comenzar a fantasear un poquito, ¿no? Es decir, del lado de los que están en contra, si el gobierno no actuara de esta forma en la que estamos anticipando acá en la jerarquía, ¿cómo se lo tomarían? ¿Qué efectos tendría tanto en su, pues, digamos, mentalidad, tanto en posibles repercusiones, actos que ya ellos comenzaran a hacer, no sé, este, buscar de pronto todas estas cuestiones de cómo me voy a proteger del otro que no sé qué es lo que me va a hacer, incluso, no sé, quienes no quisieran dar empleo a esta misma población, por ejemplo, porque pues dicen, oye, antes de, ¿cómo le voy a dar empleo a alguien que no sé ni quién es cuando prefiero dárselo a un mexicano, ¿no? Todos este tipo de cuestiones como van en esta parte, ¿no? Prevenir, por decirlo de alguna manera, que prever o tratar de adivinar qué es lo que surge antes, lo que podría surgir en la medida en que se tomara algún rumbo, ¿no? O, por ejemplo, en este caso que también se puede pensar en las consecuencias del choque de los principios, pues aquí se podría buscar algo de la población que esté en contra con los distintos aparatos de poder en el país, cómo evitar que el gobierno tome estas mismas medidas, ¿no? Alegando en que en estos mismos principios que no se están tomando en cuenta de parte de la misma población.
Yo acabo de hacer una presentación, de hecho, de todos los migrantes y las masas migratorias, Ajá. y sí, se hizo una encuesta y se veía como si el gobierno tomaba medidas de aceptar a todos los migrantes, la población se ponía en contra del gobernante o el partido en que esté gobernando, y se iban a elegir a otro tipo de gobernante o a otro partido. Y también se veía como en México la mayoría de la población está en contra de que acepten a todos estos nuevos migrantes. Entonces, en caso de que pues, en México se tomaría la decisión de aceptar, yo creo que mucha de la población estaría en desacuerdo. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Ana. Ese también sería, por ejemplo, una de los datos que pudimos haber rescatado al principio, ¿no? Es decir, si existe alguna forma alguna encuesta que nos pudiera dar indicios de cuál es la percepción del mexicano respecto a esta problemática, ¿no? Eh, es un dato que me parece también muy, muy interesante de introducir. Y sí, o sea, esa sería una consecuencia muy clara, ¿no? Tú, por decir, Morena, estás actuando en este caso, pues para el siguiente voy a votar, no sé, un voto, ¿cómo le llaman? Voto castigo, ¿no? Por decir, por el PAN. Este, es también una posible consecuencia, ¿no? Pero bueno, en este apartado pues es esto, ¿no? Cuestionarnos qué es lo que pudiera suceder de parte de cualquiera de los que están en este juego, ¿no? En este dilema. Posteriormente es... Profe, Sí, perdón, antes tengo una duda y no sé si hay alguien de derecho o política que me pueda ayudar con esto. Generalmente las cosas funcionan mejor cuando una institución privada lo hace. ¿Por qué? Porque no depende del dinero público para hacerlo y pues la gente no puede opinar simplemente por eso. Entonces, si una asociación privada o una empresa privada buscara como dar este apoyo a los inmigrantes en ese país, ¿ahí habría leyes que las detengan de cierta manera o sí podrían hacerlo? Si quieres, yo Sí, dale, por favor. ya no soy abogada, pero pues pon tú, en teoría no debería haber nada que los frene, en teoría. Sin embargo, obviamente te estás metiendo con, ¿sabes?, grupos de presión política que ahí pues te van a meter muchísimas trabas para que puedas hacer ciertas cosas. La manera en la que funciona en México, más que nada, es con asociaciones civiles. Entonces, tú, empresa privada, creas tu asociación civil, tú le vas dando los donativos y ya de ahí se hace lo que tenga que pasar. Pero pues obviamente, ya ves, no siempre te la dejan súper fácil que puedas realizar tu proyecto. No, 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 nunca va a ser fácil, pero es posible y con posible ya es algo. ese es otro dato justamente relevante, ¿no? En la medida en la que queramos tomar una alternativa, ¿qué aspectos jurídicos me prohíben o me facilitan? ¿Qué alternativas existen para tomar acción, ¿no? También muy, muy relevante. Gracias, Astrid. Y muy buena pregunta también, Aime. Ok. Entonces, estas son las consecuencias subjetivas, ¿no? Como es tratar de tantear cómo reaccionaría al menos dentro del lugar de cada uno de los que están aquí en juego. Por el otro lado, eh, pues la intención es como quizá trasladar desde lo más fantasioso hacia lo más objetivo, ¿no? ¿Qué conflictos van a surgir en la medida en la que se tome estos principios morales como justificación de los actos, ¿no? Pero creo que al menos en este caso en concreto están muy conectados o pueden ser muy, por decir casi los mismos, ¿no? Si no es que los mismos. Eh, y sobre todo pensando, por ejemplo, en si el sector privado buscara ayudar, pues ya también estás diciendo, como ya mencionó Astrid, estás entrando en estos juegos de política que pueden ser una gran limitante. Entonces, pues digamos que hay gobiernos muy rencorosos, como el actual, ¿no? Y eso puede tener una cierta afectación tanto económica como
como social a ti como empresa, ¿no? Pero bueno, aquí en este apartado lo que se busca es justamente como la verificación de qué es lo que uno supone podría pasar a qué es ya de forma más objetiva o se pretende que sucedería y cómo se verían afectados los principios morales, ¿no? La siguiente parte, pues ya nos viene a cuestionar entonces cómo resolverías este conflicto de los elementos objetivos y subjetivos, ¿no? Porque, como les decía previamente, esta metodología no busca desacreditar los juicios subjetivos, sino tratar de ver cómo incorporarlos o mediarlos en tanto lo objetivo. Y esto es nuevamente pensar en todos somos iguales. Entonces, en ese mismo sentido, como todos somos iguales y tenemos estas preocupaciones, ¿cómo vamos a lidiar con una toma de decisión, digamos, a favor de los movimientos migratorios? Y o mejor dicho, ¿qué condiciones tomarías para mediar este conflicto que es claro que se va a dar entre los que están en contra para al menos llegar a algún acuerdo? ¿Cómo llegar al punto intermedio entre lo subjetivo y lo objetivo? Quizás sería otra forma de plantearnos esta pregunta. Pensándolo así, por ejemplo, quizá el gobierno no tenga la suficiente capacidad económica como para dar empleo por tanto tiempo, ¿no? Entonces, como mencionaba IMEC, pudieran estar estos programas de cierta temporalidad, pero también podría el gobierno pensar en las empresas, en cómo adentrarlas a que ellos también propongan y darles algunos incentivos fiscales justamente para ello, ¿no? Eso obviamente traería en consecuencia que quizá la población estuviera en contra. Así que ahí la pregunta sería, ¿cómo voy entonces a mediar o buscar apoyar también al resto de la población para que esté a favor de esto? ¿No se te ocurre algo, Maximiliano? A mí se me hace que está un poquito confuso aquí ya cuando estamos entrando ya a este tema, profesor. Sí, y es, creo, el paradigma justamente de los dilemas éticos, ¿no? Que no hay, como no hay una resolución correcta, por decirlo así, como 1 o 0 en tanto programación, pues es difícil el cómo computar la mejor resolución en la medida en la que tienes muchas otras variables, ¿no? Como pensar en cuestiones fiscales, pensar en los aspectos culturales y sociales, pensar en la dignidad de las personas a la vez. Pero si le estamos dando cierta prioridad a la dignidad humana, yo lo que les diría es entonces, ok, nosotros como gobierno, tomando en cuenta que buscamos prevenir también los posibles males que puedan surgir de todo esto, vamos a buscar, no sé, alguna estrategia en la medida en la que ésta vaya a prevenir todos los problemas de seguridad que pudieran surgir, ¿no? Entonces, quizás sería una forma de pensar cómo es que en la medida en la que apoyo a esta población, pues también tengo que pensar en los míos, ¿no? Y en esa medida, por eso pensaba en invitar a las empresas con este tipo de incentivos para que el gobierno no tenga que, por decirlo de alguna manera, invertir tanto
y sin quedarse sin recursos para algunas otras acciones, ¿no? Entonces, pudiera ser también alguna forma de mediar el conflicto, ¿no? Pensar quizá también en algún otro aspecto fiscal relacionado a, pues sí, en este sentido, pero sí, creo que esta metodología nos trae a ver más la dificultad de resolver una situación, ¿no? Sí, En- que a fin de cuentas, pues en un gobierno como se resuelve es por mayorías, ¿no? pues sí, por mayorías. Y ahora sí que si vimos House of Cards, ya también sabemos cómo es que se mueve la política, ¿no? Cómo se convence a la mayoría, mejor dicho. Entonces, Sí. pero asumiendo que fuera alguna persona con buen juicio que buscara tomar la mejor decisión, pues en ese contexto es que también se buscaría, ¿no? Es el intermediar entre las personas que están aquí en juego, ¿no? No sé, incluso, por ejemplo, una de las propuestas que ya platicábamos previamente de, ok, como a las empresas de origen nacional que busquen apoyar otros países cuya población está en esta situación y que el gobierno pudiera seleccionar algunos países, nosotros como aquí el país les va a dar ciertos beneficios para que ustedes busquen desarrollarse en otras naciones en la medida en la que busquen expandirse y no afectar a la misma población mexicana, ¿no? Pudiera ser alguna otra forma también de intermediar la problemática. Esta otra pregunta es de cómo se conectan las consecuencias con los principios, ¿no? Está muy interesante porque las consecuencias que uno puede prever, pues se pueden, pues de alguna manera ir descartando en la medida en la que vamos analizándolo objetivamente. Y creo que esto es el apartado que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? De decir, ok, dentro de las consecuencias de las opciones que estoy viendo acá, pues bueno, veo que el principio de justicia se está conectando, ¿no? Porque pues estamos garantizando el bienestar de nuestra población en la medida en la que una empresa pueda salir al país y no tanto el introducir variables que pudieran afectar al nuestro. Es una forma de analizar o conectar las consecuencias de algunos principios. También aquí la pregunta de cómo resolver los principios objetivos y subjetivos, ¿no? El conflicto, que de alguna manera ya está embebida acá. Y tomando en cuenta todo esto, pues ya tendremos que hacer el balance de cuál sería la mejor decisión. Y por último estaríamos entrando a la última fase, pero a ver, siendo un tema tan complejo, aún así me gustaría como quiera escuchar qué es lo que ustedes considerarían que es lo mejor en esta situación y en este contexto. O sea, de que quién pudiera tomar esa decisión o qué debió haber visto para tomarla, ok. Pues, ¿qué decisión se podría haber tomado en el caso de que esta no fuera la mejor? O qué cuestiones podría haber hecho el gobierno mexicano en el caso de esta decisión, pero que a la vez trajeran, o mejor dicho, mediaran en contra de los que no están tan de acuerdo con esta posición. Es decir, ¿qué acciones adicionales tendría que hacer el gobierno para calmar las aguas de quienes no están a favor de su acción? Pues podría ser compensarlo, ¿no? ¿En qué sentido podríamos hablar de compensarlos? Por ejemplo, que haces una actividad X, así, por así decir, que le gusta a cierta cantidad de la población o a ciertos estados y hay otros que no. Entonces, los que están en contra de eso, ya ves por qué no les gusta, entonces tratas como de encontrar una solución también, pero pues, o sea, compensarlo con algo más, a eso voy yo, como que me das, te doy.
Ok, sí, pues creo que sería como la estrategia, una de las estrategias esenciales para llegar a ver qué es lo que se puede hacer. Definitivamente pudiera ser. El resto, ¿cómo ve? Ana, ¿cómo lo vieron en la clase en la que lo expusiste, el tema? Es que era, haz de cuenta, como analizar los efectos que tiene regional y luego internacional. Ujú. Entonces, pues también veíamos que muchas veces le dan asilo político solamente a las personas que les conviene. Solo los gobernantes nada más aceptan a ciertos migrantes porque van a aportar algo a su país. Y hay un ejemplo de pues Edward Snowden que estaba pidiendo asilo, pero como él era de la CIA de Estados Unidos y es muy inteligente, pues podía aportar pues, secretos de los estadounidenses hacia los rusos, entonces los rusos deciden darle asilo, entonces ahí también pues se pone en la mesa que a veces también ya nomás es un juego político para atraer beneficios entre las fuerzas políticas y también pues defenderse ante las diferentes potencias del mundo. Entonces pues ya se convierte como un juego y pues utilizas al humano como un objeto de que si te conviene o no te conviene aceptar. Como un medio. Sí, también ahorita que lo mencionas me acordé de Julian Assange, ¿no? Creo que en su caso estuvo creo que en Inglaterra, ¿no? En el consulado de Ecuador, al menos hasta que terminó el gobierno ¿de quién era? Ah, se me fue el nombre. Pero creo que pasó por una situación similar. Y bueno, ya lo detuvieron y no sé si ya lo extraditaron. Pero sí, es también una de las dificultades de todos estos asuntos cuando son personas en concreto, ¿no? Personas con tanto poder. Pues bueno, ya para concluir la clase, la última parte de la fase, como creo que es muy parecida a otros, tiene mucho que ver con ponerlo en práctica y con evaluar la implementación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se puede mejorar en otros contextos? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de la implementación? Y pues prácticamente es todo. Entonces, ya para concluir nuestra tercera sesión de que estamos revisando metodologías, al menos en concreto en esta, ¿qué aspectos les gustaron y qué aspectos no les gustaron? Creo que es la metodología más complicada de, de redactar o de pensar que hemos llevado hasta ahora. O sea, las preguntas son complicadas para ver cómo plantearlas. Sí, definitivamente. Creo que tenía buenas intenciones, pero la forma en la que la aterrizaron está complicada. O sea, tiene buenas aspiraciones en la medida, al menos es mi lectura, ¿no? De cómo lidian con lo objetivo y lo subjetivo, pero la manera en la que lo tratan creo que pues puede reformularse de tal forma en que sea más aterrizable. ¿Qué más? ¿Algo que les haya gustado? Pues que en realidad te pones a pensar, o sea, como que lo entiendes y luego como que no, y así como que en este temilla. Sí, y creo que, por ejemplo, en esta metodología lo que más nos dimos cuenta conforme íbamos avanzando es que siempre hay algo que no sabemos, como un dato relevante. Por eso regresaba mucho, por ejemplo, cuando Aimee hizo una pregunta y Astrid le dio la respuesta en el sentido jurídico, era, pues es que desconocíamos esta situación. También cuando hablamos de percepción, que pues desconocíamos esta misma percepción derivada del comentario de Ana, ¿no? Y creo que al menos ese es como un aspecto interesante, ¿no? Que también conforme vamos analizando una situación, muchas veces nos damos estos topones o nos chocamos con
bueno, pero es que no sé cómo funciona esto en el país. Bueno, es que no sé cómo está esta otra situación, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy relevante para tomar en cuenta. Pero bueno, chicos, son las 2:25, al menos según mi reloj. Entonces ya con esto estaremos concluyendo este apartado. Y ya la siguiente clase estaríamos, como les decía, viendo más bien todo lo que es la dinámica del parcial para, pues bueno, ver cómo lo estaríamos trabajando. Entonces, pues ahora sí que pueden descansar en la medida en lo que puedan y nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta el profe. jueves. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídense, nos vemos. Gracias, maestro. A ti, Mario, cuídate.